Hola, zaragocistas. Se tornó a ganar en casa nuestra con una Andorra que me pareció que mostró una propuesta futbolística muy pobre y también vi a Bioche en Zaragoza que no queda guay de acuerdo con el juego desplegado, pero cayó pues se hace un partido como Jaleva, como Jalfer en esta categoría, un partido práctico y se concedió muy poco en defensa y si no pues y era el Garradía que tenía dos o tres intervenciones de mérito y que contribuimos la pues, importancia de tener un buen portero que dé seguridad a los compañeros y que faiga que a defensa pues no se acule al área sino que pueda ir una mica arriba. También quiero destacar a Mollejo porque parece que puede jugar en cualquier posición. Ya ha jugado este año de delantero, de extremo y ahora también de lateral. Un experimento un poco a lo Valera, pero Valera y extremo conocen una mica mejor lo que llevo el reballo de banda y Mollejo pues con el suyo esfuerzo de siempre pues hace un partido pero bueno, no es yo nomás cumplidor sino que destacó y un jugador que es un ejemplo en ese sentido también no con tanta calidad como otros pero que sí con el suyo reballo pues se gana todo lo que chuga. O caso contrario estaría Manu Vallejo que me equivoqué diciendo que le iba a quitar minutos a Vallejo y ha estado todo lo contrario y que hay un jugador que me parece primero de fuera de forma que no puede competir bien y que se le oye que pierde todas esas carreras cuando un jugador que destaca pues por a velocidad o desborde. Le hemos visto muchas pocas acciones de mérito esta temporada y con el problema que tenemos en la delantera pues se fa sentir mucho más que no aporta lo que querría aportar. No sé si lo que queda de temporada pues se puede mejorar, pero para yo oye una decepción y en el partido de la Andorra es que cada jugada que intervenía pues ya era negativa. También quiero destacar a Francho, no más por su gol, sino por todo el reballo, lo que significa para este club, lo que despierta esa sonrisa que tiene y demás. Y bueno, pues tornando a la Andorra, pues claro, cuando tienes un entrenador que parece que ha inventado fútbol, pues te metes una presión pues muy valioso que parece que cada partido tuyo ha de ser una cosa a recordar. Y bueno, en primeras pues la Andorra no tiene 8 jugadores de calidad que tenía la temporada pasada, también hay de reconocer que continúa probando de jugar a lo mismo, pero yo prefiero a entrenadores que pueden jugar de más de una raza distinta, porque el fútbol no es una cosa para yo estática, sino que intervienen muchos factores y si siempre jugas igual, pues me pienso que o es muy superior o facilitas a los rivales. Y eso se ve yo que H chiflaba, pero la Andorra pues una mica un poco burda en cara, pues que le va a meter una rampa que o Zaragoza presionada en área de la Andorra y los delanteros pues se quedaban como a 10 metros, 5 o 10 metros del área y el número 5 de la Andorra pues yo no le veía en todo el partido dar un pase en Talibán, también lo va a detener vedado porque si no
en cada perdiendo siempre miraba en tazaga. Y bueno, así pues probaban de que o Zaragoza se descubriese una mica en defensa, un balón luen y pillaste asinas. Y eso demuestra que se preparó bien o partido, se conoceba bien cómo jugaba la Andorra. Y bueno, pues contimos lo que muchas parolas, pero en un juego eso puede diferir que para yo l'antifútbol, de estar jugando portero defensa, esto que lle, no, no, no bolsamos una entrada pues para eso y encima que pues se ve yo que no tenían mucho más para hacer en el partido. Pero como digo, pues Zaragoza estuvo práctico y a Chen que le pareció que no jugó muy de bien, pero con todo y con eso tiró 8 vegadas a portería sin estar un partido que digas ye que ha estado ahí que le ha podido meter más goles, que sí que le metió 3 gracias que lo andularon y aparte de matar por lo que sí o golazo de Fran Gámez, que es un jugador que me despista pro porque le veis a veces fallar cosas muy fáciles y después te fa un golazo de chilena, un pase de tacón, un golazo con el exterior, unas puyadas por a banda que son de un lateral de nivel, de una calidad que en esta categoría pues vino a pocos de ese nivel. Y bueno, pues me pienso que en cada que no le faciera mucho voy a Chen esta raza de jugar para yo al estar la que hasta final de la temporada pues se fue a servir porque lo hemos dicho muchas vegadas en esta categoría un juego vistero si no controlas las áreas o si no es muy superior pues no tiene guay de recorrido. Venga, bueno.